Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a hacer un repaso interesante, y es que, como lo saben, en la última convocatoria de microciclo de Hernán Gómez reapareció Elvin Alvarado, por lo que me di la tarea de buscar cuándo había sido la última vez que el extremo apareció con la selección, y lo hizo en la época de Rubén de la Barrera, el técnico español que apenas duró unos cuantos meses al mando de la selecta. Por lo tanto, he querido hacer una dinámica, y es cuáles futbolistas ya no volvieron a la selección después de esa etapa de Rubén de la Barrera. Son 8 jugadores concretamente, así que vamos a repasarlos a cada uno y tratar de explicar brevemente el por qué ha sido así. Espero, desde ya les digo, que si tienen algo que agregar, algo que aportar, pueden ponerlo abajo en la cajita de los comentarios. Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello. Vamos a arrancar con Walmer Martínez, lateral izquierdo. A ver, realmente Walmer es extremo natural, pero ya en ese año 2023, que recordemos los partidos del profe Rubén de la Barrera fueron a finales de 2023, 2 de Liga de Naciones y 2 amistosos contra Curazao, pues Walmer llegó a la selección para jugar de lateral izquierdo. Esa fue la primera de las 3 temporadas que ha jugado como lateral. En ese momento todavía estaba en USL, en la segunda división, en Monterey Bay, y para este año ha llegado a AV Alta FC. A ver, a mí lo que me parece de Walmer, si bien es cierto ha mantenido un nivel constante, y yo creo que eso no se le puede quitar al salvadoreño de 27 años, pero creo que el hecho de jugar en la posición que no es la que a él más le favorece, más allá de que la ha podido dominar un poquito, es lo que ha sesgado, o quizás lo que ha apartado un poco a los entrenadores de tenerlo en mente, porque quieras o no, él es un jugador con más proyección ofensiva. A mí me hacía mucho sentido en la época del siguiente entrenador de la selección, porque jugamos con carrileros, entonces pensaba que por ahí Walmer Martínez se podía adaptar mejor. Hoy día con Hernán Gómez no creo que vaya a tener una oportunidad muy fácil, porque ahora juega en la tercera división de los Estados Unidos, es decir, ha bajado un escalón de competitividad, y más allá de que esta liga va creciendo a pasos interesantes en el organigrama del fútbol estadounidense, pero no creo que pueda volver en el corto plazo, por lo menos. Ojalá que vuelva a una liga más fuerte, ojalá que pueda dar pasos hacia adelante en su carrera, porque yo creo que Walmer tiene condiciones, pero lastimosamente no ha tenido estabilidad, insisto, en clave selección. Esa también fue la última época en la que vimos a Eric Cabalceta jugar con la selección, en 2023 a finales. Todo el año 2024 lastimosamente no lo vimos. Ya sabemos que ocurrió esta situación en la que fichó por Municipal Limeño, pero al final no pudo sumarse por aspectos personales al club y tampoco ha tenido equipo desde entonces, así que lo de Eric Cabalceta es todavía más convincente. Para ese momento llegaba todavía siendo pareja con Eric Zabaleta y proponiéndose ser uno de los centrales principales de la selección nacional, uno de los líderes. Hoy día no tiene equipo, su última escuadra había sido el San Carlos, e insisto, posteriormente fichó por Municipal Limeño, pero oficialmente no llegó a jugar ningún partido con el club santarroceño. Su fichaje se produjo en el torneo donde Municipal Limeño llega a la final. Lastimosamente a él no le toca estar dentro del campo para poder disfrutar de esa experiencia. Y vuelvo, insisto, sin equipo es muy difícil estar en selección nacional. El tercer jugador que estuvo con Rubén de la Barrera y que no ha vuelto desde entonces es Alejandro Enríquez, lateral izquierdo que ahora está en Alianza. Para ese momento, si no me equivoco, Alejandro ya había fichado por Isidro Metapán, venía de hace algunos meses de debutar con la selección en ese partido contra Trinidad y Tobago, donde dejó muy buenas sensaciones, todavía al mando de Hugo Pérez. Pero creo yo que esa etapa en Metapán, aunque tiene buenos momentos, ciertamente está lleno de vaivenes, de altibajos, que a Alejandro Enríquez no le permitieron asentarse como un lateral de los mejores, digamos, en la categoría. Después ficha por Alianza y me parece que poco a poco le hemos visto recuperar un nivel aceptable. No creo todavía que esté al momento de forma que estaba cuando debutó, si no me equivoco, todavía en Chalatenango en la selección, pero ciertamente ahora está aportando mejor. ¿Costará que vuelva? Yo quizás creo que de todos los nombres es de los que menos puede tardar en volver.
A ver, tiene 22 años, está muy joven, es titular consistente en Alianza. Quizás le falta volver a producir cifras, o sea, volver a demostrar que es un jugador ya no solo consistente en titularidades, sino que también te puede aportar, sino que también te puede sumar en cuanto a la gestión de juego, al volumen futbolístico y también, no, ¿por qué no decirlo?, en alguna que otra intervención directa a gol, porque al final es lo que necesita también la selección de los laterales, profundidad, y el profe Bolillo Gómez así le gustan los extremos, que sean capaces de aportarte algo ya en el último tercio de la cancha rival. Vamos con el siguiente nombre, que es el de Eduardo Vigil, el central que hoy día milita en Fuerte San Francisco. Si no me equivoco, para ese momento en donde Vigil llega a la selección con el profesor Rubén de la Barrera, todavía está en Luis Ángel Firpo, pues su última etapa en el conjunto pampero, y posterior a ello es que llega a Fuerte San Francisco. Este torneo de Eduardo me ha parecido mucho más cercano al nivel que le vimos en Firpo. Ojo, todavía no a ese nivel, porque creo que el prime de Vigil fue muy bueno. Y esto lo digo desde evidentemente el desconocimiento, únicamente por lo que he visto en los partidos y he podido observar. Creo que no está en su peso ideal. Eduardo no es que esté súper pasado, pero creo que no está en este momento en su peso ideal, y esto le ha podido afectar de cierta manera. Es verdad que ha mejorado en el tema de la defensa de área, pero creo que en cuanto a los duelos, hay partidos que sí, hay partidos que no. O sea, no es tan consistente Eduardo Vigil como en esa época. ¿Puede influir que jueguen Fuerte San Francisco y no en Firpo? Tal vez, porque hay equipos que tienen menos focos mediáticos, aunque se supone que en la selección no debería afectar absolutamente nada de esto. No obstante, insisto que creo que lo que sí más ha mermado a Eduardo Vigil es que su primera etapa en Fuerte San Francisco no es muy buena. O sea, sobre todo va condicionada por las lesiones que lo mantuvieron bastante tiempo fuera hasta este torneo Clausura 2025, donde ha podido volver a jugar bastante en cuanto a minutaje, y creo que eso nos permitirá, esperemos que así sea, en el corto plazo ver una buena versión de Eduardo Vigil, porque en su buen nivel es un central muy dominante desde lo físico. Aparte de eso, tiene el disparo de larga distancia, que si quieras o no siempre es un arma que se puede aprovechar, pero bueno, desde ese año 2023 con Rubén de la Barrera no ha vuelto a la selección. Es el caso también de Jonathan Jiménez, lateral izquierdo de Alianza, aunque también puede jugar por el lateral derecho, de 32 años. Yo creo que en el aspecto de la cuota de experiencia, Brian Tamacas y Alexander Larín son los que tienen plena confianza o los que se han ganado la plena confianza del entrenador. Así pasó con David Doniga, y parece que es el camino que lleva también Hernán Gómez, y creo que lo entiendo por el tema del rodaje internacional que tienen ambos, y quizás que aparte de ellos hay que irle buscando ya alguien más joven, en lugar de tener una terna o un binomio de laterales más experimentados, ¿no? Creo que eso es lo que ha afectado a Jonathan Jiménez, porque probablemente Jonathan sí que puede mantener o ha mantenido un nivel constante desde entonces. Ha tenido sus baches, pero no creo que sean tan pronunciados, y sus picos de rendimiento tampoco han sido tan altos, pero es un lateral equilibrado que ha jugado internacionalmente con selección, con equipo, o sea, con Alianza, y que ha estado en un club de mucha exigencia en los últimos años. ¿Volverá Jonathan Jiménez a la selección? Creo que tendría que estar en un nivel, si no superlativo, pero por lo menos de 8 puntos constante, como para que en la selección se le tenga en cuenta y tal vez robarle el puesto a Alexander Larín. Si no es así, veo muy difícil que pueda cambiar la elección de laterales en la selección en el corto plazo. El siguiente nombre, y este me sorprendió mucho, pero sí estuvo convocado en su momento, Vinicio Muñoz, mediocentro de 22 años de Club Deportivo Platense. A ver, no se me malentienda, sí me sorprende, porque creo que en su momento, aunque Vinicio ya empezaba a dar esas primeras sensaciones de ser un mediocentro con proyección interesante en la selección, pero creo que no estaba exactamente para llegar a la selecta. No llegó a debutar con Rubén de la Barrera, solo fue llevado un poquito para empezar a ambientarse en el ecosistema, lo cual me hizo más sentido entendiendo eso. Creo que desde ese 2023 hasta entonces, Vinicio Muñoz ha mejorado, ha sido una progresión lenta pero coherente. A lo que me refiero es que sí hemos visto una mejor versión de Vinicio Muñoz en cada torneo. No le favorece estar en un equipo que colectivamente le ha costado mucho competir en los últimos torneos, pero creo que él ha mejorado como mediocampista, quizás de esos un poquito más rudimentarios, de ir al choque. Poco a poco mejora con pelota también, pero entendamos que quizás su mejor versión es el hecho de presionar, el hecho de ir al choque, de robar pelotas, sin ser un pivote, quizás más un 8
que necesita ir agregándole detalles con pelota a su fútbol para que creo pueda ser plenamente una opción para la selección. Ahora mismo todavía creo que le hace falta un poquito, pero sí, insisto, es un mejor jugador que para esa época. Caso contrario que le ha pasado a Carlos Ortiz, el extremo derecho de Club Deportivo Dragón de 25 años. Carlos Ortiz llegaba en ese entonces tras empezar a destacar con Luis Ángel Firpo, posteriormente se da su fichaje con Club Deportivo Águila y ahí es cuando se viene en picada porque juega muy poquito, las oportunidades que tiene no las logra aprovechar del todo y en el último tramo con Águila juega de lateral derecho más que de extremo, que en Firpo ya había jugado de lateral y había destacado, pero por idea de juego, por tema de confianza, por lo que quieras, finalmente Carlos Ortiz no pudo destaparse en Águila como sí lo había hecho en Firpo. Esto le ha llevado a fichar por Club Deportivo Dragón, donde aunque creo que sí ha mejorado en sensaciones respecto a lo que vimos en Águila, pero no ha vuelto a ser ese futbolista tan agresivo en el buen sentido para ganar profundidad, condicionante a defensas rivales, que te producía muchas cifras directas a gol. Ciertamente está retomando un poco, pero todavía le hace falta a Carlos Ortiz. Yo creo que en el caso de Carlos, y esto es una sensación muy propia, sí creo que en el medio plazo podríamos recuperarle un buen nivel y de esa manera tal vez que se acerque a selección. Y el último jugador, y este sí me voló mucho la cabeza cuando lo vi, es Kevin Román. Kevin Román, media punta o medio centro de 22 años de Once Deportivo. Lo de Kevin Román creo que muy similar a lo de Vinicio Muñoz, creo que en ese momento no estaba en un nivel para selección, pero la diferencia es que a Kevin Román se le dio bastante confianza, o sea, Vinicio apenas llega para los partidos contra Curazao, pero a Kevin Román, sí que se le dio bastante confianza en clave selección, fue parte de la Zulita sub-22, que compitió en ese mismo año en Juegos Centroamericanos, pero pasaba muy ausente con Metapan, no tenía un rol definido, luego las lesiones le fueron mermando también, y hoy día, aunque ha regresado a jugar con Once Deportivo, teniendo más minutos que en los últimos torneos, pero tampoco se siente el impacto de un Kevin Román que creo que en este momento de su carrera está estancado. Yo creo que con Román, quizás con Vinicius sí había algunas sensaciones que te podían llevar a decir es un futbolista que vale la pena ambientar, pero no sé si a Kevin Román se le aceleró demasiado ese proceso sin estar listo y ahora mismo, aunque insisto que también las lesiones han hecho lo suyo, desafortunadamente, pero no nos ha mostrado un nivel que siquiera esté cercano a considerar una proyección altísima de cara al futuro. Ojalá y que Kevin Román cambie la situación. Evidentemente aquí no le deseamos el mal a ningún futbolista, solo tratamos de analizar en base a lo más objetivo y lo que veíamos en ese momento y ahora del fútbol, pero bueno, ojalá que pueda explotar y muy pronto lo veamos teniendo un muy buen nivel, ya sea en Once Deportivo o en el equipo en el que le toque estar. Estos son los 8 futbolistas de la selección, sí, que no volvieron en clave selecta tras esa etapa de Rubén de la Barrera. Si algo se me quedó en el tintero, colócalo abajo en los comentarios y también dime si crees que alguno de estos futbolistas podría ayudar en el hoy de la selecta. Espero que les haya gustado, si es así dar like, compartir y suscribirse para que el proyecto siga creciendo y si todo va bien, esta misma semana volveremos con más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho, chao chao.